Bueno, creo que el primer estamento de candidatos a la alcaldía de Quito lo vamos complementando y esta presencia también va a ser muy ilustrativa en el escogitamiento que ustedes tienen que responsablemente practicar el día de las elecciones. El regente, el líder de un nuevo Quito, de un nuevo distrito, está en manos de los ojos, de las impresiones, no de necedades, no de acostumbramientos a determinados modelos macroeconómicos ni cosa por el estilo. Yo creo que para la urbe se requieren propuestas concretas, bien analizadas y especialmente adecuadamente financiadas. Que no sean las soluciones peor que las enfermedades. Que nos ubiquen en situaciones de emergencia económica por una carga de impuestos, financiamientos, que en algún momento tenemos que pagarlos. El esquema tiene que ser muy simple para la ciudad de Quito. Es una ciudad es un municipio que está sumamente endeudado y con cifras e interrogantes en materia económica, especialmente por el lado de endeudamientos, que todavía no los conocemos a carta cabal. Entonces, ¿qué nos ofrece el siguiente candidato que está con nosotros y no ha sido ajeno a los programas de la cadena Democracia? Ha sido un constante amigo comunicacional con este medio y con ustedes, señoras y señores. Tengo el placer de recibir a Pablo Dávalos, economista de profesión, académico muy prestigioso, y él está representando a los sectores de Pachacuti y su plan de gobierno lo ponemos a consideración. ¿Qué enclaves fundamentales y de financiamiento tiene su propuesta? Pablo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, querido Gonzalo, un abrazo a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. La verdad, Gonzalo, es que me siento en casa. Me siento en un ambiente en el cual aquí hemos luchado por la libertad de expresión, hemos luchado por una macroeconomía consistente, hemos peleado duro, Gonzalo, por la democracia en el sentido literal y literario del término, ¿no? Y ahora, Gonzalo, estoy con el desafío de pensarle al Quito del siglo XXI, ese Quito del futuro. Pensar este Quito más allá de los problemas. Es una ciudad maravillosa, es una ciudad hermosa. Soy quiteño, pero para nosotros los quiteños, todos, Chagras incluidos, son también quiteños, porque donde uno vive, donde uno sueña, ese es el espacio que pertenece a las personas, ¿no? Todos somos quiteños aquí, Gonzalo, y usted más que nadie es un quiteño de esos quiteñísimos, ¿no? Hasta el acento ya tiene de quiteño. ¿Qué hemos pensado para Quito, una ciudad del siglo XXI? Quito tiene problemas fuertes, pero también Quito es una ciudad resiliente, es una ciudad que sabe reinventarse, es una ciudad convivial, generosa. Soy economista, Gonzalo, y uno de los temas en los que me he puesto a pensar es cómo lograr la reactivación en la ciudad. No, aquí en Quito tenemos un tejido fuerte de microempresarios, de pequeñas empresas y demás, pero lamentablemente no pueden acceder al sistema financiero. Y no pueden acceder al sistema financiero porque las tasas de interés son muy altas. Por ejemplo, un microempresario tiene que pagar 24%, 30% en el sistema financiero formal, y además tiene que cumplir requisitos, y los microempresarios, lamentablemente, el costo de transacción es muy alto. Entonces, conversando con algunos expertos, conversando con gente del Foro de Economía Heterodoxa, además pensando en las experiencias que yo tuve cuando hice mis estudios en el extranjero, estamos proponiendo y estoy proponiendo crear el Banco de la Ciudad, Gonzalo.
un banco desde el municipio que pertenezca a los quiteños, que sea para los quiteños, un banco que nos permite en primer lugar generar créditos a esos microempresarios que no pueden acceder a créditos, entregarles créditos al 8%, para que tengan la posibilidad de nuevos emprendimientos, entregar créditos para la innovación productiva, a esos jóvenes, por ejemplo, que tienen ideas a veces brillantes y no hay nadie quien les financie, ¿no? Que tiene que ver, qué sé yo, con inteligencias artificiales, Internet de las cosas y demás, entregarles créditos a ellos. Los activos pertenecerían a los mismos para usted, beneficiarios. Gonzalo, claro, este es un banco de la ciudad, es un banco público de desarrollo local. Esta idea ya está en la iniciativa en cuanto a los capitales con que contaría el ahorro público por un lado, sí, y lo más importante, ¿Cómo pienso crear este banco? Yo lo pienso crear este banco con la negociación de la cartera vencida que tiene el municipio. El municipio tiene una cartera vencida antes de que se haga incobrable de alrededor de 417 millones de dólares. Entonces pienso negociar esta cartera de acuerdo a lo que dice la ley, negociar y con lo que se ¿Quiénes negocie. son los morosos? Las personas que no pagan, pues. Yo sé, pero eso es de respuesta fácil. ¿A qué 417 millones. Gente que no ha pagado desde el predial hasta empresas que no han pagado ordenanzas. En fin, son 417 millones que vamos a negociarlos y que va a ser el capital semilla para el banco, pero además tenemos la posibilidad de interactuar con la banca internacional. Por ejemplo, el BID tiene una línea que se llama FOMIN. Pero si no han pagado, ¿usted cómo les piensa? Negociando, Gonzalo, negociando con los sectores. Es exactamente lo que hizo Lenín Moreno con su ley de fomento productivo. ¿Qué hizo él? Les perdonó intereses y demás, dijo paguen lo que puedan. Las remisiones. La remisión. O sea, hay que negociar. Son estrategias de negociamiento, ¿no? Entonces, cuando usted negocia, les dice ya, tenemos esta posibilidad, usted puede negociar con una, qué sé yo, una banca, por ejemplo, una banca de inversión, la banca local, etcétera, ¿no? Pero usted negocia eso. Eso es una liquidez que usted puede obtenerla y esa liquidez puede entrar a financiar, pero además yo le decía a Gonzalo, el BID, por ejemplo, tiene en el FOMIN una línea de financiamiento para pequeñas empresas, por ejemplo. Es decir, a nivel internacional hay posibilidades. Y no solo eso. ¿Cuánto asciende la cartera vencida? 417 millones asciende la cartera vencida del municipio. ¿Usted recaudaría tal vez unos 200? No sé, Gonzalo, no sé. O sea, todo lo que se pueda negociar es que eso depende de los términos. Digamos que podemos obtener un 60% de eso, unos 240 millones. 240 millones para empezar un banco es importante. Y además, ese banco puede generar líneas de crédito hipotecario al 5% y a 20 años para que la cuota de amortización del crédito se parezca mucho al canon de arrendamiento. Imagínese un quiteño, quiteña que está pagando 200, 300, 400 dólares de renta de un departamento o una casa y tiene un banco que le está ofreciendo un crédito cuya cuota es más o menos 200, 300, 400. ¿Qué hacemos ahí? Claro, todas las personas migran, si usted quiere, del canon de arrendamiento a ser dueños de su casa y eso nos impulsa la construcción, nos impulsa el desarrollo inmobiliario. Morosos, ¿qué banco le aguanta? No, la plata es el financiamiento. No confundamos el financiamiento con el capital de operación, Gonzalo. Son cosas diferentes. Es el fondeo, se llama. El fondeo es de donde obtiene los primeros recursos para empezar el negocio. Entonces, usted se fondea de esos recursos. Ese fondeo le permite tener ya el patrimonio, se llama el patrimonio, y con ese patrimonio usted tiene ya un activo. Pero un banco no necesita de capitalistas, de inversionistas fuertes que le den un sustento. No, yo digo en la práctica convencional este se llama banco, banco es un banco público súper popular, ¿cierto? Es un banco público de desarrollo local. Con accionistas el accionista que nacen de una morosidad extrema. No, ellos no son accionistas. No confundamos eso. No son accionistas. Bien que le pregunté. Claro, no son accionistas. Usted consigue los recursos de ahí. Consigue los recursos, que es otra cosa. Cobra. Exactamente. Les da chance. Les cobra no porque he podido no pagar yo durante tantos porque años. Porque el municipio ¿Cómo le puedo? No ha querido cobrarles. Yo no sé por qué Rodas no les cobró. Pero si usted se porta muy laxo, la gente no le paga. Moncayo, además, todos los no le pagan nomás, claro, no le pagan. Arrastran una morosidad. Ahora usted les tiene que decir, tienes tal tiempo para pagar. Caso contrario, aplicamos las coactivas, aplicamos... O sea, lo que hace cualquier tarjeta de crédito, pues, Gonzalo, cualquier banco, cuando usted no paga el crédito, ¿no? Al municipio no le pagan. Pero más allá de eso, ese es un mecanismo, Gonzalo, nada más. Es el mecanismo de donde usted obtiene el fondeo. Una vez que usted tiene el fondeo, usted crea el mecanismo jurídico. ¿Y si no le da resultado el fondeo? El FOMIN.
BIA. El BID, el FOMIN y la propia liquidez. ¿Cuál es el objetivo? Es crear la institución. Y una vez que usted crea la institución, una vez que usted crea la institución, usted puede migrar todo el dinero que usted tiene repartido en todos los bancos, migra a su propia institución, de tal manera que su liquidez le permite el apalancar a su propia institución. Usted maneja su propia liquidez. Entonces, ¿cómo se crea esto? Esto se crea porque el municipio no lo puede hacer de acuerdo a la Constitución, está ya en la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3, ¿no? Forma parte de las nuevas dinámicas mundiales, pero lamentablemente nuestras leyes todavía no acompañan eso. ¿Cómo lo creamos? Lo creamos con una ley de la Asamblea. Vamos a decirle al alcalde de Guayaquil, al alcalde de Cuenca, vamos a la Asamblea para que la Asamblea nos apruebe la ley de los sistemas financieros de desarrollo local, que es algo nuevo, es algo cuya iniciativa le pertenece a la ciudad de Quito. Por algo Quito es Luz de América, por algo es la referencia, es la capital de la República. Entonces el alcalde de Guayaquil, de Puerto Viejo, de Manta, de Cuenca, etcétera, dicen de acuerdo, vamos y le presentamos a la Asamblea, presionamos en la Asamblea y la Asamblea nos crea la ley marco de los sistemas financieros de desarrollo local. Esa ley marco es la que nos permite operar dentro, si usted quiere, de esas líneas, de esos esquemas normativos. Con esa ley nosotros creamos el Banquito, el Banco de Quito. Yeah. Se va a llamar Banquito, ¿no? Con esa... No, el nombre lindo, todo lo demás. Entonces, pero ¿por qué no se le ocurrió a alguien hacer esto antes? Y se le ocurre al candidato Pablo Dávalos. Porque soy economista, porque somos amigos, puede ser. Entonces, amigos de los electores. Amigos de los electores, por supuesto, me refería a eso. Entonces, esta es una idea que nos permite generar crédito a un sector que necesita crédito y que además absorbe mano de obra. No hay crédito para el consumo, Gonzalo, porque es desarrollo local. Es crédito para emprendimientos, esos jóvenes empresarios que quieren hacer algo. Y aquí tengo una idea muy interesante, Gonzalo, porque no solo que el banco maneja la liquidez, sino que el banco permite el desarrollo de las nuevas tecnologías financieras. Por ejemplo, el banco puede ser una interfaz para los denominados bonos de carbono. Como tenemos la propuesta, Gonzalo, de la municipalización del sistema de transporte, y esta propuesta de municipalización del sistema de transporte significa que los buses de gasolina, los buses que contaminan a la ciudad y que emiten más de 1 millón de toneladas de CO2, ya no van a circular en el distrito metropolitano. El banco es un instrumento potente para empezar a negociar los bonos de carbono y financiar, por ejemplo, la migración de esos buses por buses eléctricos. El Banco de la Ciudad nos permite crear líneas de monedas digitales como el Bitcoin, por ejemplo, el Triskel, que es una moneda creada por los ecuatorianos. Es decir, nos permite la innovación financiera, nos permite apoyar las innovaciones productivas, nos permite darle una mano a la ciudad, nos permite desarrollar el mercado inmobiliario, por ejemplo, que está parado este momento, que está detenido. Inyectamos liquidez al mercado inmobiliario para que crezca la ciudad y eso es un instrumento potente. ¿Por qué está detenido el mercado inmobiliario, según su diagnóstico? Por la demanda, no hay demanda. Claro. Todo mercado, Gonzalo, se mueve con demanda. Todo mercado. Si no hay demanda, si la gente no tiene dinero en el bolsillo. Pero la zona inmobiliaria, ¿por qué se ha detenido? Porque los nuevos proyectos, en este momento hay pocos proyectos que se han dado. Cuando se hacen las ferias de la vivienda, la gente va y la gente tiene miedo de quedarse sin empleo, pues. Tiene miedo que tanto en el sector privado como en el sector público, habida cuenta de la crisis que en este momento estamos viviendo, se quedan sin empleo y la gente dice, me quedo sin empleo y con una deuda hipotecaria, ¿y ahora qué hago? O sea, entonces se detiene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empujar eso. Entonces, como el gobierno nacional está generando la crisis, como el gobierno nacional va a firmar con el Fondo Monetario y eso nos va a producir más crisis todavía, necesitamos tomar el relevo del desarrollo. Es decir, necesitamos protegernos de la crisis económica, necesitamos proteger a los quiteños de la crisis económica. ¿Cómo? Desarrollando mecanismos, desarrollando estrategias que cuiden a los quiteños, que protejan a los quiteños. El Banco de la Ciudad es una propuesta que la hicimos con un grupo de colegas del Fondo de Economía Heterodoxa, pensando en términos de demanda agregada, pensando en términos de macroeconomía local, etcétera. Es una idea potente y es verdad, Gonzalo, soy el único que está planteando eso. No hay absolutamente nadie más. Pero su invento de hacer un banco con la responsabilidad de un municipio en una capital de nación, ya hubieran practicado en otras latitudes. Ya existen ya. ¿En qué países? Existe en Francia. En la ciudad donde yo estudié mi doctorado había un banco local. O
sea, un banco del Estado, un banco, no, el Banco de la Posta. Un banco de un ayuntamiento. Sí, del ayuntamiento, sí. claro. De hecho, en la ciudad en la que yo estudié, el alcalde es ecologista, de izquierda, porque, Gonzalo, a nivel mundial hay mucho desarrollo de los discursos ecologistas, de los discursos animalistas, del discurso de la fauna urbana, etcétera, ¿no? Los jóvenes con sus nuevas propuestas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, están copando cada vez más espacio, ¿no? Entonces, esto es ponerle a Quito en el siglo XXI. Este es decirle a los quiteños que hay posibilidades de defendernos de la crisis, hay posibilidades de salir de la crisis, de protegernos de la crisis, ¿no? Con instrumentos propios. Las prácticas convencionales a los jóvenes ya no les interesan. Exactamente, Gonzalo, exactamente, ¿no? Y aquí en Quito tenemos 500,000 de jóvenes en los últimos 10 años. Pero todos los bancos están invitando a los emprendedores más jóvenes y todos los candidatos dicen lo mismo. Ofrecen y comprometen ayuda al emprendimiento juvenil. Todos, absolutamente todos los que yo he entrevistado. Un banco tiene que hacer negocios y el negocio es atraer clientela. O sea, no nos perdamos en eso. Los bancos le pueden decir a las mujeres, a los jóvenes, a los emprendimientos y demás. ¿Cuál es la diferencia de su banco y la del Banco del Pichincha, por ejemplo? Tasa de interés, Gonzalo. Tasa de interés. El Banco del Pichincha le cobra al artesano, le cobra el 24%. Nosotros le vamos a cobrar el 8%. 1, 2, requisitos. Los requisitos de entrada para el crédito del Banco del Pichincha. Nos parece increíble esa diferencia. Es enorme esa diferencia. Pues es enorme, pues. Pero digo, que pueda un banco con el 8% de retorno financiarse. Porque hay una cosa que nosotros tenemos. Prepararse para un eventual incumplimiento porque de un nosotros ejército de gente que viene de una etapa de morosidad y se inscribe. Gonzalo, nosotros tenemos información de todos los habitantes de Quito. Sabemos cuánto pagan agua, luz, predial, si arrienda. Eso podemos descubrir quien quiera, ¿no? Claro, pero el municipio tiene información de todos, Gonzalo. El municipio tiene una base de datos de todo. Esa base de datos nos permite bajar los costos de transacción en los créditos. 1, 2. Conjuntamente hay una agencia que se llama Conquito. Esa agencia Conquito va a funcionar como banca de preinversión. ¿Qué significa eso? Significa que la banca de preinversión le va a ayudar a generar el plan de negocios del microempresario. Porque no solamente se trata de entregarle el crédito y decirle, ya señor, usted me pide $10,000, tome $10,000. No, Gonzalo. Esos $10,000 tienen que estar avalados por un plan de negocios. A ver, señor, ¿cuál es su mercado? ¿En qué va a invertir? ¿Cuáles son los costos y demás? Yeah. Conquito va a hacer el estudio de mercado. Conquito le va a acompañar y decir, aquí está su estudio de mercado. Señor, usted está sobredimensionando su negocio o su línea de negocio no puede salir por ahí. Es decir, no es que le damos crédito a la libre. O sea, no es así, Gonzalo. Detrás del crédito hay un estudio de Conquito que además tiene un costo de transacción casi cero. Entonces, 1. 2, no. El municipio con el Banco de la Ciudad genera el fondo de colateral, el fondo de garantía. Le pide al BID, por ejemplo, le pide al Banco Mundial, al BID que le ayude con colaterales. ¿Para qué? Para que el microempresario que está pidiendo un crédito no tenga que entregar un colateral igual al crédito, pues una garantía. Es decir, $10,000, señor, pero me deja 10,000 de prenda por si acaso. ¿Y usted cree que el BID va a confiar es que ya en su tiene, invento? Se llama MIGA. El BID ya tiene eso, el Banco Mundial se llama MIGA. Es fondo de colaterales, ya tiene eso el BID. O sea, ya existe. Ya hay una liga de amparo. Exacto, se llama MIGA, el Fondo de Garantía se llama del Banco Mundial. Ya está. Eso funciona como un seguro. Como un seguro, entonces todo crédito una liga tiene de amparo, digo exactamente. yo, ¿no? Todo crédito tiene que estar amparado, garantizado por un colateral. Entonces nosotros vamos a generarle, ¿para qué? Para que el microempresario, ya te damos 10,000, pero al menos por 1,000. ¿El banco le duraría a usted 6 meses? ¿Cómo? Si no tendría un amparo. Exacto. Pero además nosotros dentro de este sistema financiero creamos la agencia de aseguramiento para financiar el colateral. Pero en el banco nos vamos a quedar. Sí, tenemos más ideas, Gonzalo. Sí. Tenemos muchas más ideas. ¿Cuál es la situación económica y social de la capital de la República a este momento? Quito, a usted sí le puedo preguntar porque es un académico sí, Gonzalo. Y un investigador permanente. El producto, equivocado o atinado, como quiera descifrarle el público. Gonzalo, eso tenía que decirle yo a usted. Claro. Sí, es que yo tengo que estar con todos. Sí. Y a veces se inclina mucho a un lado, Gonzalo.
Bueno, más allá de eso, querido Gonzalo, el Producto Interno Bruto de Quito Pero si usted me está alabando que yo he conversado muchísimo con usted, a 45,000 millones. Todos sus proyectos, sus planes, sus... A ver, hablemos de las cifras de Quito. 45,000 millones es el PIB. Hasta 2015 éramos la ciudad más rica del país. Okay. Y en el 2016 nos ganó Guayaquil, con alrededor de unos 2,000 millones de dólares, ¿no? Entonces a nosotros nos golpeó muchísimo la crisis. En el 2017, Gonzalo, la pobreza... Ese desajuste es de más o menos 2,500 millones de dólares entre Guayaquil y Quito. Exactamente. ¿En qué temporalidad se dio? 2016, porque antes Quito le gabelaba a Guayaquil. Largo. O sea, Quito era la capital económica del país, ya no solo la capital política, sino capital económica. Pero nos caímos el 2015 producto de la crisis. O sea, la crisis nos golpeó 2015, 2016 y el 2017 tocamos fondo. Tocamos fondo y ahí no está medio correísta usted aduciendo que en el 2015 no tiene nada que ver, son los datos. Gonzalo, échele la culpa al INEC en todo caso, que el INEC es correísta. Simplemente usted me dijo cuáles son los datos, Pablo Dávalos, yo le digo, Gonzalo, los datos son esos. El 2015, ¿qué dice el INEC? ¿Quién gobernaba? Ya sabemos. Y aquí en estos micrófonos, Gonzalo, le dimos duro. O sea, las causales del 2015... Le dimos duro, ¿no? De esa crisis, ¿quién es el responsable? El petróleo nos cayó, pues, y todo ese modelo construido sobre el petróleo, pues, ese modelo de gasto irresponsable y demás, ¿no? O sea, se nos cayó la economía. Y usted criticaba. Aquí criticamos, recuerda. Sí. Entonces, en el 2015 caímos y en el 2017 se dio un fenómeno y es el crecimiento de la extrema pobreza en Quito del 1,9 al 4,6. ¿No? Pero usted compare, por ejemplo, el mismo indicador en Cuenca. En Cuenca, la extrema pobreza creció en 0,2. En Quito creció 4,6. Es decir, Quito empieza a experimentar procesos de extrema pobreza que antes no tenía. La canasta familiar más cara del país está en Quito. Mientras en promedio está en 714, en Quito está en 724, alrededor de eso, según datos del INEC, ¿no? Es una ciudad cara. El desempleo. Una de las ciudades más caras de América Latina, incluso. Sí, es el desempleo, la ciudad porque donde... usted mida con Santiago de Chile, por ejemplo. Sí, no es caro. O sea, Quito se convirtió es este momento una ciudad cara. El desempleo. En el último año el desempleo creció en 8,2% en esta ciudad. 8. Y el desempleo de los jóvenes es fuerte, es 3 veces esa cantidad, ¿no? Yeah. ¿Qué hacer ante eso? Reactivación, Gonzalo. No tenemos tiempo, creo yo, para quejarnos. Las cifras están ahí. Esta es una ciudad en el fondo muy rica. Esta es una ciudad que puede crear mucha riqueza. Hay que crear las condiciones para que siga creando riqueza. La plaza de empleo igualmente ha descendido, ¿no? Sí, el pleno empleo bajó en la ciudad de Quito. Estaba en el 54%, bajó al 48% y sigue bajando, ¿no? Está bajando de una manera importante esa tasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Gonzalo? Tenemos que articular estrategias. El índice de confianza, que me parece también un indicador muy importante de confianza, especialmente del consumidor, también debe irse. También bajó, efectivamente. Solo, ¿no? Sí. Entonces, pero ya, o sea, planteemos las cosas en positivo. Ya. Sabemos que Plantee tenemos usted problemas. un horizonte de mediano plazo. Sabemos que tenemos problemas. Que con otro tipo de prácticas y de Gonzalo, comprensión de los fenómenos económicos y sociales usted podría alcanzar como alcalde de Quito. Sí tenemos oportunidades. Primero, cambiemos el sistema de movilidad. Pensemos de forma diferente. Todo ese sistema de movilidad es anacrónico, es obsoleto. Vamos a inaugurar el metro y no tenemos con el metro un sistema de movilidad acorde al metro y acorde a las nuevas tecnologías. Cada quiteño pierde de 4 a 5 horas en un sistema de transporte, sea que esté en el bus o sea que esté en su auto, por los trancones y demás. Con las personas que me ayudaron hicimos un trazado de las concesiones de vías y conforme hicimos el trazado de las concesiones de vías del norte, sur y valles, resulta que cada vez que trazábamos una línea, el hipercentro se llenaba de líneas y se convertía en una mancha negra. Mientras que en los extremos de la ciudad habían espacios blancos, es decir, tenemos saturación de líneas en el hipercentro y tenemos, si usted quiere, un servicio deficiente en los extremos norte, sur y en valles en la ciudad de Quito. Hay sectores como Carapungo que 7:30, 8 de la noche no tienen bus, tienen que buscar los taxirrutas.
¿qué tenemos que hacer? Cambiar de forma radical ese esquema. ¿Cómo? Nosotros hemos propuesto, de acuerdo a sí mismo, a lo que hacen las grandes metrópolis. Del tema ambiental. Ya voy a eso. No, hemos digo propuesto, por el tema del transporte. Hemos propuesto. Porque usted creo que plantea la municipalización del sistema de transporte, Gonzalo. Y el transporte y eléctrico. Cambiar la matriz energética de la movilidad. La matriz energética, es decir, que esa matriz cambie y migre de la matriz energética sostenida en buses o en motores de combustión interna que genera mucho CO2 a buses eléctricos. Quito, con nuestra idea, sería la capital pionera de toda América Latina en cambiar la matriz energética de la movilidad. Ya lo están haciendo, Guayaquil ya lo está pensando. Guayaquil la semana pasada importó 20 buses financiados por el gobierno a través de una línea de la CFN, 20 buses. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos cambiar todo, absolutamente todo. Queremos cambiar todo el esquema de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Gonzalo? ¿Qué es lo que hemos pensado? Hemos pensado corredores que atraviesen de norte a sur la ciudad, extender todos los corredores que vayan desde la occidental hasta la oriental, ¿no? Que atraviesen toda la ciudad y que los buses ya no atraviesen la ciudad, Gonzalo, que los buses solamente hagan circuitos barriales. Circuitos que vayan recogiendo a la gente en los barrios, ¿no? Y le vayan dejando en paradas de integración. Es decir, usted tiene un bus paradas de integración. Sí, usted tiene un bus que le recoge en su barrio y a los 10 minutos usted está ahí en la parada de integración. Usted coge la parada de integración, por ejemplo, qué sé yo, en la Prensa, en la 10 de agosto, en la Occidental, en la Simón en la Villa Bolívar, Flora, en el redondel de la Villa Flora. Coge, y ese es el único bus, no hay otro bus que circula, el único bus que le deja, que recorre la ciudad norte a sur y que pasa cada minuto. Entonces usted sabe que con ese bus además tiene una aplicación en su internet y tiene en cada parada de bus un tablero que le dice a qué hora va a llegar su próximo bus, sabe exactamente cuánto se demora de su lugar de trabajo a su casa, de su oficina, a la universidad, etc. Sabe exactamente, y es un sistema que funciona 24 horas además, ¿no? Con una tarifa reducida de alrededor de unos 30 centavos, y que se integra totalmente y el municipio lo maneja. Buses eléctricos que circulan en circuitos barriales, corredores que atraviesan la ciudad y que atraviesan los valles y que se conectan con paradas de integración. Los corredores son multimodales porque usted tiene articulados eléctricos, tiene el trole. De integración. Es cuando usted se baja del bus eléctrico y le recoge el trole, le recoge un biarticulado que va por la Ecovía, o le recoge un biarticulado que va por la Mariscal Sucre, o le recoge un articulado que va por la Quitumbeñán, o sea, dependiendo, y ese bus le deja, se atraviesa la ciudad y le deja donde usted quiere. Digamos, usted va, qué sé yo, a Las Casas y está en Turubamba. Entonces coge el bus que va por Turubamba, entonces en su barrio, toma el bus que pasa en su barrio, usted sabe exactamente el tiempo, va a su parada está iluminada, tiene botón de seguridad, tiene un panel que le indica a qué horas va a llegar, toma el bus porque usted sabe exactamente a qué horas llega ese bus, sabe asimismo a qué horas viene la integración, toma el de integración, ¿no? Llega, qué sé yo, a la Colón y en la Colón le espera otro bus que le sube a Las Casas, por ejemplo. Y usted sabe exactamente el tiempo. Y se ha demorado. Antes no sabía a qué horas llegaba el bus, no sabía qué tenía que ser la conexión, tenía que esperar, los buses se disputaban uno tras de otro para capturar clientes, etc. Ahora no. Ahora usted tiene un sistema totalmente eficiente y sobre todo ambientalmente amigable. Ya no tiene, Gonzalo, 1 millón de toneladas de CO2 al año emiten esos buses. Tiene aire limpio, Gonzalo. Aire limpio donde ya esos buses salen de circulación. Es decir, un sistema de transporte para una ciudad del siglo XXI, para una ciudad moderna. De tal manera que usted, Gonzalo, usted ya no se preocupa del transporte, usted tiene otras preocupaciones. Ya no necesita preocuparse de vendrá el bus, no vendrá el bus. Usted puede salir en la noche, puede cenar, puede ir al cine y sabe exactamente a qué hora está el bus y sabe exactamente a qué hora llega a su casa con seguridad. Porque las paradas tienen iluminación, están conectadas al ECU 911, tienen botón de pánico. Es decir, un esquema totalmente diferente. Totalmente diferente y que generalmente lo tienen las metrópolis. Es decir, yo le propongo a Quito convertirla en metrópoli del siglo XXI. En una ciudad donde los ciudadanos ya no se preocupan. En términos de movilidad. De movilidad, en términos de empleo. Con el municipio como actor clave del desarrollo local, porque eso está pasando en otras ciudades del mundo. Nosotros estamos viendo los ejemplos de otras ciudades donde el municipio, vea, Medellín ya está creando el Banco de la Ciudad, ¿no? Guayaquil ya está trayendo buses eléctricos,
¿no? Es decir, las ciudades están migrando hacia las metrópolis, se están convirtiendo en metrópolis. Pero hay otra idea que me parece interesante, Gonzalo, y es que tenemos un nivel de tecnología. Mucha gente estará pensando, soñar no cuesta nada, pero afirme, vean, háganos entender que esto es factible. La factibilidad del proyecto Guayaquil es lo ya que está nos haciendo, interesa. Gonzalo, Guayaquil. Si Guayaquil lo hace, ¿por qué Quito no puede hacerlo? ¿Por qué hemos perdido tanta autoestima que pensamos que Guayaquil, que es una ciudad hermosa, además que ha tenido un modelo de desarrollo impecable, por qué esa ciudad sí puede atreverse a soñar? ¿Por qué esa ciudad sí puede traer buses eléctricos y Quito no? ¿Por qué lo que en Guayaquil es posible en Quito es imposible? Y no es cuestión Gonzalo? de ideologías. Y no es cuestión de ideología, porque Gonzalo. Guayaquil ha estado con la derecha. Exacto. Y usted es un hombre de izquierda. Sí, eso, no es cuestión de ideologías, es cuestión de sentido común. Es cuestión además de un sentido de cosmopolitismo. Yo he estudiado en el extranjero, he visto capitales del mundo. ¿Y qué quiero? Quiero a mi ciudad como una metrópoli, vinculada a la globalización en los mejores términos ¿Por qué posibles. antes no se les ocurrió a gentes de izquierda o que se decían de izquierda y hacían exactamente formatos contrarios a la expresión y al interés que usted nos está... Creo que tiene que ver por la globalización, Gonzalo. O sea, la globalización avanza a un paso tan acelerado. Tenemos fenómenos como la inteligencia artificial, tenemos fenómenos como los blockchain, por ejemplo. Aquí en esta radio no hemos hablado, yo le he dicho, Gonzalo, hablemos de monedas virtuales. Y es una etapa de la vida quiteña que se presta para estos recambios. Exactamente. Estructurales. Sí, porque Quito tiene un nivel de conectividad. Tenemos en Quito la más alta tasa de teléfonos inteligentes. Imagínese usted con su teléfono tener ahí la aplicación que le dice en tiempo real dónde están todos los buses y que además usted puede pagar su pasaje con su teléfono. O sea, imagínese solo eso nomás. Entonces ya no necesito, yo no necesito venir en mi auto acá a Radio Democracia, porque sé que si salgo tengo un bus exactamente a la hora, tomo el bus, vengo acá y me deja exactamente a la hora que yo sé. Entonces dejo mi auto guardado, pues. Ya no necesito. Pero no solo eso, Gonzalo, sino que podemos extender el metro a La Bota, extender el metro a Colpité del Pueblo, extender el metro a Carapungo, extender el metro a ¿Este sería Calderón. un sistema integral, Pablo? Integral e integrado. ¿Por qué integral? Porque corresponde a los esfuerzos de mitigar el calentamiento global. Le estamos dando un mensaje potente al mundo, Gonzalo. El mensaje que le estamos diciendo al mundo es que Quito puede ser la vanguardia en mitigar el calentamiento global. Quito va a ser la primera ciudad de América Latina que cambie la matriz energética de su movilidad. Ya. Es absolutamente posible. La forma de ciudad productiva que usted también nos está comprometiendo. Con una visión de siglo XXI, aunque a nivel internacional se utiliza el siglo XXI, pero aquí está un poco ideologizada esa palabra, pero corresponde a las nuevas tecnologías. Gonzalo, yo soy profesor, soy economista y yo veo que las nuevas empresas, las empresas del siglo XXI son las empresas del conocimiento. Por ejemplo, la segunda empresa más grande del mundo, cuya cotización en bolsa equivale a 10 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador, se llama Alphabet y es dueña de Google. Yeah. ¿No? ¿Esa empresa qué produce, Gonzalo? Google, ¿qué produce? Entonces, no produce bienes físicos, produce información. Las empresas del siglo XXI se caracterizan por producir información, Gonzalo. Yeah. Yo estuve con empresarios, una empresarios que se llaman Descomplícate, y ellos me decían, Pablo, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una aplicación para el gas. En esta aplicación del gas, por ejemplo, si tú pones esto, ya no tienes el bucecito que te va pitando, sino que el bus con la aplicación ya sabe quién necesita gas. O fíjate esta otra aplicación, me dice, tomas la foto del medidor de agua y le envías a la empresa de agua. Y la empresa de agua ya sabe, ¿no? Y te planilla con la foto. No tiene que ir, si tú quieres, a tu casa, estar midiendo. Eso necesitamos, Gonzalo, transitar al siglo XXI, que las nuevas empresas sean del siglo XXI. Gonzalo, y tenemos la posibilidad, y les quiero dar un mensaje a ese 500,000 de jóvenes que no pudieron entrar a la universidad en los últimos años, que hemos pensado en un sistema de capacitación para esos jóvenes en tecnologías del siglo XXI. Que estos jóvenes aprendan a hacer inteligencia artificial, empresas de inteligencia artificial, empresas de realidad virtual, de blockchain, de monedas digitales, de big data, etcétera. Le comento algo. Tenemos el PUOS. El PUOS es el nombre del plan. Pero explíquenos a los padres. Tal vez los chicos le van a entender. Le voy a explicar eso, sí, exactamente. Sí. Tenemos el PUOS. El PUOS es el plan de uso y ordenamiento del suelo. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que el PUOS esté en 3D, en 3 dimensiones.
Y no solo eso, sino que el PUOS, aparte de estar en 3D, tenga inteligencia artificial que nos permita planificar la ciudad a futuro. Entonces, ¿qué empresa nos hace eso aquí? Necesariamente tenemos que contratar empresas de fuera para que nos hagan eso. Entonces, si nosotros capacitamos a los jóvenes en esas tecnologías y esos jóvenes se ponen una empresa y el Banco de la Ciudad les da un crédito para ponerse esa empresa, entonces contratamos a esos empresarios, a esos jóvenes, para que hagan el PUOS en 3D, ¿no? Y con inteligencia artificial. Por ejemplo, el registro de la propiedad. Queremos migrar el registro de la propiedad a blockchain, que significa cadena de bloques, ¿no? Que es una nueva tecnología que nos abarata muchísimo los costos de transacción. ¿Qué empresa nos puede hacer eso? Tendríamos que contratar una empresa de fuera. Entonces, pero si capacitamos a los jóvenes en eso, estos jóvenes pueden ponerse ese tipo de empresas y con ese tipo de empresas nosotros le decimos, bien, chicos, vamos a ¿Puede migrar un alcalde alcanzar todo ese abanico de perfección a una nueva juventud que apenas alcanza a cuajar un proyecto educativo o se queda prácticamente marginado de un beneficio de instrucción de parte del resto de la sociedad y de la institucionalidad? Lo que yo le estoy proponiendo me lo han propuesto los jóvenes. Lo que yo le estoy diciendo aquí son los jóvenes me han dicho eso. He hablado con empresarios como Ernesto Kruger, por ejemplo, de la corporación Kruger, que hace lo que yo le estoy diciendo. Sí. Kruger es un visionario, es un tipo del siglo XXI en el siglo XX, creo yo. Kruger me dice, Pablo, me dice, podemos financiar el metro Tababela con criptomonedas, me dice. A ese nivel llegan los empresarios del siglo XXI, ¿no? Nosotros, Gonzalo, a veces me da la impresión de que estamos en el siglo XX, de que estamos un poco perdidos en los laberintos del siglo XXI. Los jóvenes son brillantes para una red social. Y yo tengo un hijo de 12 años. Yeah. Mi hijo de 12 años me habla de teoría de redes, por ejemplo. ¿No? Me habla, así otra vez me estaba hablando de la teoría de cuerdas. 12 años. ¿No? Mi hijo de 8 años quiere hacerse youtuber. Es otro mundo, Gonzalo. Son otras generaciones. Y nuestros políticos todavía están anclados en el siglo XX. Todavía están con los pies en el siglo XX. Usted pensando nos ofrece un ayuntamiento para el siglo XXI. Sí, todavía están con gran anclados. Protagonismo de los jóvenes. Sobre todo, Gonzalo. Son la apuesta de esta ciudad, son el futuro de esta ciudad. Necesitan oportunidades. No les estamos generando oportunidades. Mientras tanto, requerimos de una ciudad segura que proteja a la gente. ¿Ahí qué planes tiene, Pablo? Primero, Gonzalo, apoyar a la policía en todo lo que la policía necesite, por ejemplo, para las UPCs y demás, para algo que se llama respuesta emergente, ayuda rápida. La policía no puede demorarse más de 30, 40 segundos desde que se suscita una situación de riesgo. No puede demorarse más. Nosotros tenemos que apoyarle. Necesitan, qué sé yo, un UPC, que les construyamos el UPC, les construimos el UPC. Necesitan almuerzo, les damos el almuerzo. Necesitan gasolina, les damos gasolina, ¿no? Habla a nombre de la alcaldía. Claro, tenemos que firmar un convenio con la policía, con el Ministerio del Interior y con el ECU 911 para instalar más cámaras de seguridad en sitios, por ejemplo, que son peligrosos. Tenemos que iluminar, Gonzalo, la ciudad. El centro histórico tiene que estar, como decían nuestros abuelos, iluminado, ¿no? Las paradas de buses tienen que estar iluminadas y con botón de pánico. Tenemos que proteger a las mujeres. Tenemos que proteger a las mujeres y las organizaciones de mujeres nos han propuesto el programa Femicidio Cero. Es decir, una propuesta que contempla sensibilización, ¿no? Para evitar los comportamientos machistas. Vamos a llegar a acuerdos con las estaciones de televisión para decirles, por favor, dejen de emitir narconovelas. Esas narconovelas nos están haciendo daño como sociedad. A las agencias de publicidad les vamos a decir... Por favor, no le van a oír. ¿Cómo? Es que voy a ir con bastante gente. Ah, ya. Por favor, un poquito contundente. Decirles a las agencias de publicidad que no sean tan sexistas. ¿Usted sería un alcalde activista entonces? Es que yo soy profesor universitario, estoy con jóvenes todo el tiempo. Me dicen, Pablo, no podemos permitir que se maltrate a los toros. Tienes que llevar adelante una agenda antitaurina. Por supuesto, vamos, una agenda antitaurina, ¿no? No podemos permitir la contaminación, hay que sacar los buses. Vamos a sacar los buses, ¿no? Porque eso piden los jóvenes. El querer es poder, y en el poder el tema del financiamiento, cosa final. Un economista de su talla, diríamos, en el sentido académico, ¿cómo piensa financiar todo esto que está ofreciendo en su plan de gobierno
Lo veo... Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo al COTAD, una participación de los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes, ¿no? Además de eso, tenemos asignaciones especiales y tenemos este momento una deuda importante con la banca pública, Ban Ecuador, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Primero, poner la casa en orden, Gonzalo. Le prometo, Gonzalo, le prometo que voy a venir acá y le voy a decir, mire, Gonzalo, aquí están las cuentas reales del municipio, aquí están las cuentas reales. Me encantaría. Sí, le prometo. Le voy a dar a usted, espacio para que nos haga las cuentas reales. Y le voy a decir, Gonzalo, aquí está el contrato de Odebrecht. No las cuentas alegres, sino las reales. Le voy a dar, Gonzalo, el contrato de Odebrecht. Le voy a dar, tome las carpetas, le voy a sacar una copia para usted del contrato de Odebrecht, porque a mí me sorprende, Gonzalo, que de todos los contratos de Odebrecht en América del Sur y América Latina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, el único contrato libre de corrupción es el contrato del Metro de Quito. ¿Y qué tiene que ver Odebrecht en el plan de gobierno de Pablo Dávalos? Se llama transparencia, Gonzalo. Allá. Se llama transparencia. Es una política que va a practicar en el municipio. Por supuesto, Gonzalo. Entonces, por eso le decía, le voy a dar toda esa documentación. O sea, ¿qué hicieron con la ciudad? ¿Qué hicieron con la ciudad? Pero eso debe porque, Gonzalo, 1.500 millones fiscal. De dólares. Bueno, me encantaría ir al fiscal primero, ir al contralor después, voy al fiscal. Me encantaría, créame, me encantaría. Pero primero hay que ir con el contralor. Porque 1.500 millones no es poco dinero, Gonzalo, no es poco. Con 400 millones de cartera vencida se hace 1.900. Con 1.500 millones se pueden hacer muchísimas cosas, pero si usted se gasta en publicidad, si usted se gasta en consultores, si usted se gasta en más de 20 asesores, Gonzalo, 20 asesores, cada concejal tiene como 9 asesores. ¿Qué plata le va a alcanzar, Gonzalo? ¿No? Entonces, claro, si usted se gasta en ese gasto corriente así de una forma tan abusiva, con tantos asesores, directores, etcétera, ¿no? Con tanto, si usted quiere gasto en publicidad y demás, hagamos una publicidad, por ejemplo, pero para sensibilizar de la violencia de género, para evitar los femicidios, etcétera. Sí, esa publicidad, pero no pues que el alcalde por aquí, no, pues Gonzalo, tenemos que ser sensibles con la ciudad, ¿no? 1.500 millones no es poco dinero, Gonzalo, de verdad no es poco Pablo, dinero. Interesante. Sí. Entonces hay que transparentar. En un segundo encuentro. De ley. Pero usted me ofrece lo que acabó de ofertarme al público y a mí. Va en este escenario a hacer una radiografía financiera del municipio. Rubro por rubro, Gonzalo. Okay. Porque esa es mi experticia, soy economista, ¿no? Rubro Desde por luego. rubro. Y es indignante lo que hicieron con nuestra ciudad, Cari Gonzalo. A pesar de que se les dio todo el apoyo, la ciudad le dio todo el apoyo, se llama un abuso de confianza. ¿Cómo es posible? Aquí le dimos apoyo y demás contra esa alcaldía de Barrera. Los indígenas creen mucho en Pablo Dávalos, ¿no? Los ecologistas, los jóvenes, los antitaurinos, mis exalumnos. Y ese universo de adherentes debe ser muy consistente, ¿o no todos están de acuerdo? Muy consistente, porque la ventaja es que mi propuesta, la que le estoy en este momento indicando a usted y a la ciudadanía, fue construida con ellos. Son ellos los que dicen, mira, Pablo, pon esto de acá, inteligencia artificial, institutos de formación y capacitación, como es el MIT y demás. ¿Qué es la inteligencia artificial? Me pusieron una notita. Con esto terminamos. Nosotros generamos vía redes sociales un montón de información. Ponemos una foto, por ejemplo, de lo que estamos comiendo. Esa foto tiene que ser investigada, la comida, para descubrir los hábitos, los comportamientos, y eso se integra en un conjunto de procedimientos que se llaman algoritmos. El algoritmo, que es el conjunto de procedimientos, es como una receta de cocina. Una receta de cocina es un algoritmo, pero el algoritmo que procesa los algoritmos, ese se llama inteligencia artificial. ¿Pero para qué sirve? Sirve para Uber y Cabify, se mueven con algoritmos. Sirve para ganar dinero, Gonzalo. Pero hábleme en ¿Qué tiene Uber y Cabify? Nada, Gonzalo. ¿Qué tienen Uber y Cabify? ¿Tienen autos? No tienen autos. Tienen un algoritmo. ¿Qué es ese algoritmo de inteligencia artificial que le dice dónde está usted en cualquier parte del mundo y dónde está el taxi que le puede ver y en qué tiempo le puede ver? No es que detrás de Uber y Cabify hay un funcionario digitando y recibiendo las llamadas como pensamos. ¿No? Sí, aló, usted se ha comunicado con la cooperativa. No. Es un programa informático que une las cosas, ¿no? Entonces, ¿pero nos convierte en robots? No, nos libera de tiempo para hacer cosas más interesantes. Arte, cultura, poesía, danza, para convertirnos más en seres humanos. En la próxima nos habla de
El programa. La diversión de los quiteños. Por supuesto, el Quito Usted, nocturno, alcalde. Gonzalo, el Quito nocturno. Para tomarnos un cafecito, Muy bien, transformar el panecillo en un toda hermoso suerte en la boulevard. campaña. Gracias, Gonzalo, querido. Muchísimas gracias y hasta mañana, señoras y señores. 92.5